Otra de las principales preguntas que me suelen hacer los pacientes es, ¿realmente esto qué es la causa? ¿Por qué se produce? Pues bien, realmente no lo sabemos. Es una causa desconocida, aunque está asociado en primer lugar a que la córnea se va adelgazando de forma progresiva. Eso va a hacer que al adelgazarse pierda su fuerza, pierda su estructura y permitamos que se vaya deformando. A día de hoy hay varias teorías que intentan explicar este adelgazamiento, aunque la inmensa mayoría todavía son parciales y no nos da un completo entendimiento del problema. En principio, lo que aparentemente ocurriría es que existe una base genética, es decir, que el paciente tiene algún tipo de condicionante para producir la enfermedad y que en cierto tipo de pacientes que tienen esa carga genética, esa predisposición hacia el problema, pues puede ir manifestándose. Pero realmente la causa del queratocono, ese adelgazamiento de la córnea, ocurre de forma progresiva, es una enfermedad lenta que va produciendo esa deformación. Y aparentemente los últimos investigaciones que hemos tenido acceso revelan que lo que ocurre es algo parecido a una respuesta del ojo, una respuesta defensiva del ojo hacia algún tipo de ataque. Este ataque realmente no existe, por lo cual lo que hace el ojo para defenderse en este momento es segregaría algún tipo de sustancia que tendería a disolver lo que en principio está atacando al ojo, pero al no haber ningún tipo real de amenaza, lo que produciría es una autodestrucción de la propia córnea, haciendo por esa razón que lentamente, poco a poco, se vaya deformando de forma progresiva e irremediable. Cuando se produce esta enfermedad, lo primero que observamos y que nos llama mucho la atención es cambios progresivos en la graduación. Eso nos quiere decir que cuando el paciente va a graduarse, siempre va teniendo más miopía y, sobre todo, un aumento del astigmatismo, que también va cambiando poco a poco de eje. Esto va a hacer que el paciente, siempre que vaya a graduarse, nunca salga exactamente la misma graduación y que vaya poco a poco sumando más y más dioptrías. Pero al mismo tiempo, la visión que alcanza con las gafas cada vez es peor. Y son generalmente casos en los cuales el paciente no suele estar contento con la visión que alcanza con gafas. Por lo cual, habitualmente empieza a usar cada vez más y más las lentillas. Y también es muy normal que en estos primeros pasos de la enfermedad, lo que el paciente suele quejarse es de ver mucho peor por la noche. Ver incluso doble con cada ojo o con imágenes fantasmas que se sobreponen sobre la imagen real. Nosotros, aquí en consulta, lo que realizamos en primer lugar es un mapa de la córnea y por medio de este mapa de la córnea podemos observar si hay cambios en la curvatura y por medio de sofisticados software podemos llegar a detectar pequeños cambios que pueden ser incipientes pero que nos señalan cómo el queratocono puede estar progresando. Por otra parte, por medio de nuestros sistemas de microscopios oculares podemos encontrar distintos cambios en la forma y en la estructura del propio ojo, de la córnea, que nos puedan señalar los cambios del queratocono, como pueden ser acúmulo de pigmento en la superficie de la córnea y cambios, pequeñas estrías y pequeños cambios que nos van a señalar que existe un adelgazamiento en la zona central de la córnea. Por último, pueden existir también cicatrices muy profundas debido a ese grado
excesivo de deformación y de adelgazamiento que puede verse en algunos casos. Otra de las preguntas que los pacientes con queratocono suelen estar muy interesados es realmente saber cuántas personas hay con esta enfermedad. De hecho, esta es una enfermedad poco habitual, poco corriente. Y los números que tenemos acceso señalan que es muy poco habitual de encontrarse. Las estadísticas nos dan números bastante dispares. En algunos estudios se ha señalado que hay 50 personas con esta enfermedad cada 100.000 habitantes. Pero al mismo tiempo, nuevos estudios señalan que esas estadísticas estaban muy bajas. E incluso puede haber hasta 230, es decir, prácticamente casi 5 veces más queratoconos de los que pensábamos. La gran diferencia entre unas y otras estadísticas es lo más seguro debido al acceso cada vez más generalizado que tenemos a las nuevas tecnologías, como es la topografía corneal, y que hace más fácil y más precoz el diagnóstico de esta enfermedad. Otra de las preguntas más normales que tenemos es cómo se clasifica el queratocono. El queratocono se clasifica de distintas formas. En primer lugar, dependiendo la zona de la córnea que esté afectada. Así tendríamos tres tipos principales, que es el queratocono central, que es un queratocono muy pequeño en extensión, que afectaría a la zona central de la córnea. Después tenemos el queratocono más normal, el llamado oval, que sería prácticamente el 80% de los casos que vemos, en los cuales la zona que está afectada es más grande, discretamente inferiorizada con respecto a la zona de la pupila y más grande. Y por último tendríamos el queratocono que afectaría a la mayor zona de la córnea, que sería el tipo globo, en el cual prácticamente podría afectar hasta un 80% de la córnea y sería el más difícil de tratar, pero por suerte es el menos habitual. Además de esa clasificación que tenemos por zonas de afectación en la córnea, tenemos una clasificación según la curvatura, en el cual pasaríamos de tener desde ligero a severo, dependiendo de cómo la córnea está ya afectada en su curvatura. Esta es una enfermedad que afecta a los dos ojos y que es progresiva, pero que, dependiendo mucho de cada caso, va a progresar de una forma u otra. De forma habitual, esta es una enfermedad que suele empezar en la adolescencia, entre los 18 a 22 años, y que tiende a desarrollarse hasta los 40-45 años. Y a partir de esa edad, generalmente se queda ya muy parada o estabilizada. Dependiendo mucho de cada caso, esta enfermedad va a progresar de una forma u otra. Aunque de forma habitual lo que pensamos y lo que estamos viendo en consulta es que cuanto más joven aparece y el paciente se ve afectado desde edades más tempranas, la posibilidad de avance es mayor. Así también, por ejemplo, se dan muchos casos en los cuales, debido a cambios hormonales, como por ejemplo en el embarazo, esta enfermedad tiende a acelerarse o a reproducirse. De forma general, esta enfermedad, el queratocono, tiende a progresar a saltos. Eso quiere decir que lo habitual es encontrar periodos en los cuales el ojo está estable y que después, poquito a poco, en algún momento, empieza a despertarse de nuevo la enfermedad. Suele haber otra serie de cambios hasta una siguiente fase en la cual se active. De forma general, hablamos que esta enfermedad tiende a tener un recorrido en forma de remolino, siendo la zona habitual por la cual empieza una zona inferior, un poquito por debajo del eje de la pupila, y poco a poco va haciendo un camino de afectación hasta terminar
prácticamente afectando a todo el ojo.